ayúdalos a regresar a casa. Esta perrita fue encontrada en la colonia Olivar de los Padres en la Álvaro Obregón. Si la reconoces, comunícate con nosotros. A este perrito lo encontraron en la colonia Villa de Aragón, en la Gustavo Amadero. Aquela se extravió en la colonia Santo Tomás, en Azcapotzalco. Si los ves, comunícate con nosotros. Y bueno, para platicar más acerca del escudo nacional, de los animales que lo representan, y no propiamente del águila real, porque teníamos que hacer una gran cantidad de trámites, porque saben que es un ave protegida, pero sí vamos a platicar acerca de una prima hermana. Está con nosotros Ángel Retana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ángel, y traernos un primo hermano, pariente cercano. Cuéntanos del águila real, que lo vemos aquí en nuestro escudo tan hermoso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Sí, mira, es un halcón o aguililla de Harris, perteneciente a las rapaces. Es un ejemplar nacional. Y como bien dices, el águila real se encuentra bajo protección especial, al igual que esta especie, pero sí se requiere un cuidado y unos permisos muy especiales para poder tener a un águila real, ya que es símbolo nacional también. Exacto, no cualquiera lo puede tener. Así es. Como mascota definitiva está prohibidísimo, como animal de compañía. Inclusive una especie también como esta. No cualquier persona la puede tener. Se necesita tener conocimientos, además de hacer trámites ante Semarnat, para poder adquirir un ejemplar como este. Cuéntanos de este halcón de Harris, aguililla de Harris. Aguililla de Harris. ¿Cuál es la diferencia entre la aguililla y el halcón? Es su anatomía. El halcón tiene los timones más cortos, las plumas del ala terminan en punta, no son redondeadas, el pico es corto y el ojo es oscuro y redondo. La aguililla o águila tiene los ojos alargados, el pico más largo, los dedos cortos, pero las uñas muy fuertes. Esto es por el tipo de presas que caza. Las águilas reales, ¿qué tipo de presas cazan y en dónde se encuentran, digamos, de manera natural aquí en México, en nuestro territorio? Mira, se encuentran principalmente en el norte de la República. Todo lo que es Nuevo León, Durango, Chihuahua, es donde más águila real hay. Y todavía las podemos ver de manera libre, tal vez. Así es. Y sus principales presas son liebres, conejos y algunos mamíferos pequeños. Inclusive se ha visto que han llegado a cazar zorros, perros, gatos. ¿Sí? Esto de manera temporal porque no encuentran sus presas debido a lo que comentas, al crecimiento urbano. ¿Qué pasaría, Ángel, si nos encontramos con un halcón o con un águila real? Que pasa mucho, pero en el caso de los halcones, aquí sí lo vemos en la ciudad, ¿no? Que a veces la gente se los llega a encontrar heridos porque chocan contra algún vidrio, contra algún edificio que los deslumbró, y luego la gente los encuentra y no saben qué hacer para ayudarlos. Ok, mira, aquí es importante tomar el halcón con cuidado por el bienestar del mismo halcón y de la persona que lo va a hacer. Hay que tener en cuenta que son aves salvajes, no se van a dejar tomar como un perro o un gato y que aún así llegan a lastimar. Ponerse en contacto con la Secretaría del Medio Ambiente, en este caso pues el Instituto Nacional de Ecología o la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, y en su defecto comunicarse al Hospital de Aves de la UNAM. Ahí tenemos personal que puede acudir a atender a estos animales si están heridos. Oye, Ángel, y algo que quiero preguntarte es porque él, ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre? Es hembra. ¿Es hembra? ¿Ella cómo se llama? Se llama Irene. ¿Por qué Irene trae este casquito? ¿La traías en motocicleta o cómo era él? Te comento, aquí en México utilizamos el equipo de cetrería. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Se llama caperuza y es para evitar que vea. Un ave cuando no ve se encuentra más tranquilo. Ok. ¿Le podemos quitar el caperuza? ¿Qué tengo que hacer? ¿No alejarla aquí? Sí, por favor. ¿Así hasta dónde le jalo? Duro. ¿No la lastimo? Alto apenas. ¿No? ¿Seguro que de aquí? Seguro. Ahí, sí. Sí, ahí. Ahí. Ahí, ok. ¿Y luego se la retiro? Ajá. Bueno, pero creo que, a ver si quiere. A ver. Ahí está. Ay, miren nada más. Claro, y mira, se pone obviamente en alerta. Exacto. ¿No? Y quiere saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy aquí en Ciudad de Animales. Miren que he estado trabajando muy fuerte con la parte de la ornitofobia, ¿no? Y creo que el día de hoy hemos dado un gran paso hacia adelante, mi estimado Ángel. ¿Qué le podemos decir a la gente para que por favor cuide de estos animales? Pues principalmente la educación. Que se eduquen, que se documenten. El trabajo que tú haces en estas cápsulas es de mucha ayuda para las personas. Y algo que me recuerda mucho en la escuela, cuando uno ama algo, lo cuida. Claro, cuando uno lo conoce, lo ama y lo cuida. Así es, y no el mito de que
matan animales o a personas, se llevan niños. No. Exacto, hay que cuidar, hay que respetar a estas aves que, bueno, son además parte de nuestra naturaleza, parte de nuestra biodiversidad, que son grandes controladoras de otros animales que podrían ser incluso dañinos para nosotros. Y si los encontramos, no tenerlos como animal de compañía y dar siempre aviso a las autoridades. Gracias, Ángel. Gracias a ti. Gracias, Elvira, ¿o cómo? Irene, ya ando bautizando. Gracias, Irene. Y nosotros vámonos rápidamente con este reportaje principal para conocer más acerca de la historia de nuestro país y el lugar que han ocupado los animales a lo largo del tiempo. Y gracias a ellos también, pues el día de hoy somos una nación libre, soberana e independiente. Vamos con este reportaje aquí en Ciudad de Animales. En estas fiestas patrias es un orgullo ser mexicano. Nuestras costumbres, nuestra comida, nuestra música y nuestros animales hacen a México un país único. Aquí se encuentra representado el 12% de la diversidad terrestre del planeta. La diversidad biológica de nuestro país se caracteriza por un gran número de especies endémicas, es decir, que son exclusivas al país. Algunas de las especies originarias son el ajolote mexicano, la guacamaya roja, el lobo mexicano, la tortuga caguama y el oso negro, entre muchas otras. Desafortunadamente, muchas de ellas se encuentran en peligro de desaparecer y no necesariamente por depredadores naturales. México además representa un territorio importante para muchas especies que, sin ser endémicas, transitan en nuestro país en épocas de reproducción. Es por esto que muchas naciones han firmado acuerdos de cooperación para conservar las áreas naturales que aún hoy albergan a miles de animales. Sentirnos orgullosos de nuestro país va más allá de un tema social o político. Es reconocer a nuestro territorio y a los mexicanos como parte de un país multicultural megadiverso. Seguimos con más en Ciudad de Animales. Escríbanos a través de las redes sociales. Y bueno, ya sé que estamos todos preparándonos para la cenita rica en la noche, para gritar ¡Viva México! ¿No? Sin embargo, pues bueno, seguramente en la escuela nos han enseñado una y varias veces acerca de la historia de nuestro país, de cómo, pues gracias a este movimiento de independencia, el día de hoy podemos gritar precisamente ¡Viva México! Y que somos una nación libre y soberana. Sin embargo... humana y generosa. Exactamente. A la que entregamos nuestra existencia. Exactamente. Sin embargo, una parte que de repente olvidamos es también el papel tan importante que jugaron los animales dentro de esta lucha por nuestra libertad. Y para platicarnos al respecto está con nosotros Carlos Flores, quien es historiador. Gracias por acompañarnos, Carlos. Y bienvenido, muchas gracias, Carlos. Y platícanos acerca de este tema, los animales y la independencia. La importancia que tuvieron los animales dentro de esta independencia. Pues yo diría que uno de los principales animales en la lucha, en el movimiento, pues tienen que ser los caballos. Y los caballos son mencionados incluso desde el primer momento en que se lanzan a la lucha. Hidalgo, cuando hace pues la exhortación en el pueblo de Dolores, una de las líneas que él cita es exhortar al pueblo a pelear y que quienes tuvieran caballos se les iba a dar un sueldo por ir a la lucha. Si a los indígenas de a pie se les iba a dar, no sé, 1 o 2 reales, pues a los que tuvieran un caballo se les iba a dar 1 peso por ir a luchar. O sea, había un salario de acuerdo a quien fuera propietario. O sea, que quien tenía caballo era acá. Por supuesto. Sí, de hecho, desde la conquista se habla que quienes eran propietarios de un caballo, pues de alguna manera tenían un rango mayor, ¿no? Obviamente, tener un caballo es como el equivalente ahora a nosotros tener un carro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, el transporte y pues también daba cierto abolengo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ayudaba en la parte del transporte, ¿no? Era más rápido llegar de un punto a otro, compartir las noticias o transportar pues la parte de la armada. Sí, también. Pues tu herramienta para moverte. Y de hecho, comentarles también que por ejemplo, en este caso de la lucha, las mulas también son importantes, porque las mulas son animales que pueden atravesar terrenos irregulares, algo que los caballos no siempre hacen. Entonces las mulas son las que obviamente cargan con el armamento, pero también con las personas, ¿no? Los perros también jugaron un factor
Pues importante. más bien los perros son como una consecuencia de la batalla o de las batallas. Generalmente ellos aparecen en tiempos de crisis y esto se refiere a una cuestión de, pues no sé si de descuido un poco y también de abandono, porque ustedes saben que, bueno, surge alguna catástrofe y pues la gente inmediatamente se busca refugiarse en otro lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces eran abandonados estos perros y bueno, ustedes especialistas en animales sabrán que los perros generalmente tienen esa capacidad de volver a desarrollar esta actitud, digamos, salvaje, Uh-huh. en poco tiempo. Es decir, pueden ser domesticados, pero también pueden volver a este estado de, digamos, silvestre, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que ocasionaba este abandono de las mascotas era que muchas pues se juntaban en jaurías y empezaban a amenazar a los grupos de transeúntes, de gente que estuviera en la comunidad, porque pues obviamente no había quien los detuviera porque andaban en estado silvestre, ¿no? Entonces la guerra, por ejemplo, pues ocasionó estos abandonos y que se volvieran salvajes. Claro. ¿Qué otro animal podemos platicar acerca en esta historia que de repente los olvidamos? Pues fíjate que... Las palomas no sé si se podrían considerar, digo, como las famosas palomas mensajeras. Bueno, fíjate que ellas se utilizan sí desde tiempos antiguos, pero tienen un protagonismo mayor en el siglo XX, sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es donde toman una fama de palomas mensajeras y que incluso salvan a millones de personas en Europa. Pero aquí en México, si hablamos de animales populares, por ejemplo, tendríamos que hablar de los toros. Los toros que... ¿Qué papel ¿Pero los toros de Lidia o los toros? Ajá, sí, por supuesto, los de Lidia, porque eran un entretenimiento para la sociedad de principios del siglo XIX. Toda la época virreinal pues fue una práctica muy importante, sobre todo para las fiestas que conmemoraban los españoles. Por ejemplo, te cito alguna, cuando se conquista la ciudad de Tenochtitlan en agosto de 1521, pues uno de los primeros eventos que se da para conmemorar esa fecha son las corridas de toros, ¿no? Entonces, siempre las corridas de toros fueron eventos que se asociaron con fechas importantes dentro del periodo virreinal, y ya en la época de la independencia pues tenemos en conocimiento que Hidalgo gustaba de las fiestas de toros. De hecho, uno de sus sirvientes, Pedro Sotelo, en una de sus memorias cuenta que previo al movimiento hubo una visita de Juan Aldama, otro caudillo, e Ignacio Allende, y que después de platicar con el cura en su casa en Dolores, deciden, pues por gusto, realizar una corrida de toros. No todo podía ser miel sobre hojuelas en la independencia, tenían que tener algún negrito en el arroz, ¿verdad? Y aún más, Allende, pues digamos, alegre por la fiesta y demás, decide torear un toro en esa corrida. Entonces él también gustaba de capotear y de estas cosas, ¿no? De participar, de ser... De participar claro. Afortunadamente esa parte, pues bueno, ya no festejamos así cuando hay algún evento importante, porque la verdad no está lindo festejar una victoria, una libertad, pues eliminando la vida de un ser, ¿no? Entonces qué bueno que esas épocas y esas prácticas cada vez se van quedando más en el olvido. Sin embargo, es importante reconocer a los otros animales, como bien decías, a las mulas, a los caballos, los perros, que bueno, fueron una consecuencia de abandono por las guerras, y que también de repente pasa cuando son desplazados los seres humanos, ellos se quedan ahí. También digamos, qué malo que también en esa época era la cultura o había abandono, y que de repente en esta temporada, en este siglo, se sigue dando de alguna forma de manera inconsciente, no abandonan a sus perros. Sí, bueno, aunando un poquito con lo de los perros, lamentablemente por esta situación de que estaban en el abandono, pues muchas veces tenían que ser sacrificados. Entonces había matanzas sistemáticas de perros, les llaman canicidios.
Y esto ocurrió pues en distintas fechas a lo largo del siglo. O sea, y que también eso tenía que ver de repente con que no había un sistema de salud adecuado y pues también la propagación para evitar la propagación de alguna enfermedad como la rabia. Sí, por supuesto, porque finalmente se volvieron un riesgo después. Como te decía, el peligro que podían ser latente ante los transeúntes, a la gente que pasaba por una calle y de repente pues sale la jauría y pues no tienes modo como de defenderte. Simplemente a correr, ¿no? Claro. Exactamente. Qué importante generar conciencia sobre el papel que ocuparon los animales dentro de esta Independencia. parte. De alguna manera. De la historia. De la historia, en algunos casos, pues de manera protagonista y en otros, pues bueno, antagonistas. Sufrieron también como sufrieron los seres humanos, como sufren por las guerras. Y afortunadamente hoy, pues bueno, otros aires nos acompañan y nos cantan y estamos luchando, por ejemplo, para abolir la parte de las corridas de toros, estamos luchando por abolir el maltrato y el abandono animal. Qué bueno que hemos evolucionado y qué bueno que somos libres. Exactamente. Y viva México. Muchísimas gracias, Carlos Flores. Tus redes sociales, porque hay mucho que platicar. A lo mejor las personas que nos están viendo tienen muchas dudas. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, estoy en Facebook como Paso de Clio, la palabra Clio con K, y en YouTube como Paso de Clio igual. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ciudad de Animales. Te esperamos pronto y nos vamos a ir a una breve pausa. Regresamos con más. No se vayan. Si sabes de algún animal que esté en peligro, llama a la Brigada de Denuncia Animal. Ellos responden al llamado y se asegurarán de que el animal se encuentra a salvo. Rescatistas y especialistas en primeros auxilios están ahí para ayudar. Llámalos y ayúdanos a mantener a salvo a nuestros seres vivos.